Continuando con la parte de capital de trabajo, vamos a ver la magnitud del capital de trabajo y cómo lo podemos determinar. Hay algunos procedimientos diversos, ya veremos cuáles son, algunos más complicados, otros mucho más simples. Normalmente los procedimientos son mediante formulaciones matemáticas, que ya vamos a ver un par de ellos, que son básicamente calcularlo por una simple regla de 3. Y la otra, que es la que vamos a trabajar en la materia que estamos trabajando, es mediante los flujos de fondo, que es mucho más exacto. Según la determinación, según la manera en que se lo determina, hay dos diferentes maneras de calcularlo. Una es una determinación, llamémosle contable, en donde se incluye el precio de venta directamente en los ingresos, o sea, se incluyen los costos no erogables y las ganancias también en los ingresos. Y la determinación financiera es excluir estos dos conceptos y considerar solamente el recupero de los costos erogables. Ya vamos a ver cuáles son las características de cada uno y bueno, los métodos matemáticos que había mencionado recién son dos y ya lo van a ver que son realmente simples. Uno llamado método del coeficiente alfa y el otro el método de los costos variables. El primero de ellos, bueno, se busca el coeficiente alfa no es más ni menos que es la relación entre el capital de trabajo en el momento actual y las ventas en el momento actual. Y el razonamiento que se hace a través de esto es que decir, bueno, el capital de trabajo del próximo momento va a ser las ventas esperadas en el próximo momento por ese mismo coeficiente, o sea, guardando la misma relación de capital de trabajo. O sea que según esto, el capital de trabajo del próximo momento va a ser las ventas esperadas del próximo momento por el mismo coeficiente que teníamos la misma relación al principio. O sea que el incremento va a estar dado por simplemente la proporción de aumento en las ventas en el capital de trabajo. Y el otro, el de los costos variables, sería lo mismo, el mismo razonamiento, solo que lo que se tendría en cuenta son solo los costos variables. Porque acá, en el capital de trabajo, vemos que esto salta a la vista, que no necesariamente va a ser exacto, porque no van a ser exactamente las mismas condiciones que tengamos, que la empresa vaya a tener ante un incremento en la cantidad producida o vendida. No necesariamente va a ser el seguir la misma línea, el aumento del capital de trabajo, porque hay muchas cosas que pueden no ir de acuerdo. O sea, están los costos fijos, que aquí en el segundo de los métodos no se tienen en cuenta, se tienen solo los costos variables, pero también puede cambiar los mismos costos variables, cuánto puede ser lo marginal de los costos variables, si el proveedor nos va a dar los mismos plazos, si conservamos las mismas condiciones con los clientes, etc. O sea que no necesariamente, sí es una cosa simple, pero no por ello va a ser exacto. Lo que caemos en lo que es el flujo de fondos. Habíamos visto, ya tenemos esta noción, que el presupuesto de caja o flujo de fondos, o cash flow también, es aquí la palabra clave es un pronóstico. No es más que un pronóstico de los probables ingresos y egresos totales que vayamos a tener de dinero, obviamente, registrados, esto también lo hemos mencionado desde siempre, siempre por el método de lo percibido, o sea, los ingresos realmente efectuados y lo erogado, en distintos periodos de tiempo que pueden ser, como habíamos visto en los primeros capítulos, anualmente, porque habíamos trabajado con proyectos de largo plazo, pero aquí que estamos en el corto plazo, los flujos de fondos pueden ser trimestrales, mensuales, quincenales, decenales, semanales, el periodo que nos guste o que sea necesario para la empresa. El tema es que cuando la empresa, volviendo a algo que ya habíamos mencionado recién, cuando la empresa vende los productos o servicios, recupera el precio de venta. A través de ese precio de venta, ¿qué estamos recuperando? Tres conceptos básicamente. Costos erogables, que sería el costo
de la materia prima y todos los costos erogables indirectos o directos, los costos no erogables, que el costo no erogable por excelencia son las amortizaciones y el recupero de las amortizaciones y las utilidades que desea tener la empresa. Por ello, recién mencionábamos que había dos maneras de armar un flujo de fondos desde el punto de vista financiero para ver si se equilibra realmente y obviando cualquier tipo de otro tipo de ingreso que ya vamos a ver que le llamamos autofinanciamiento a estos segundos, armamos los ingresos con los costos erogables solamente, con el recupero de los costos erogables solamente. La idea es que se equilibren los flujos de fondo con eso. Y después, pues, cuando trabajamos en el corto plazo, normalmente se tiene que trabajar con la totalidad de los ingresos. De esa manera vamos a ver cuándo nos va a hacer falta dinero o no, o nos va a sobrar eventualmente, siempre no en forma permanente. El punto es que cuando las empresas recuperan el precio de venta, al recuperar, además de los costos erogables, recuperan los costos no erogables y la utilidad, aquí estamos hablando que la empresa se puede llegar a financiar y tiene un autofinanciamiento que es natural, digamos, porque además no solo recupera los costos erogables, sino los costos no erogables, pues, le hace amortizaciones, por ejemplo, y las utilidades. O sea que aquí hay una especie de autofinanciamiento. Este autofinanciamiento puede ser, en el caso del recupero de los costos no erogables, se llamará de mantenimiento y la utilidad o beneficio se llamará de enriquecimiento. En el caso de, si lo que buscamos es determinar la necesidad que tiene la empresa sin tener en cuenta ningún tipo de financiamiento, llamémosle financiamiento ni externo ni interno, se deberá considerar el recupero de los costos erogables solamente. O sea, en los ingresos consideraremos solo los costos erogables, ya lo vamos a ver en un ejemplo simple. La idea es que se tienen que equilibrar el flujo de fondos recuperando solo costos erogables, si no estaría denunciando algún tipo de inconveniente. En todo caso, por el método de los flujos de fondos determinaremos cuál es la magnitud del capital de trabajo que necesite la empresa, pero no solo la magnitud, porque ya vimos que había otros métodos, como los métodos matemáticos que vimos en la pantalla anterior, sino también en qué momento realmente vamos a necesitarlo, que puede ser un faltante o un sobrante. Ojo, acá podemos hablar de que podemos necesitar en un determinado mes o quincena para adelante un refuerzo de fondos o que nos sobre temporariamente. Eso lo podemos ver de cualquier manera. Ya vamos a ver otro ejemplito más adelante. Para la determinación, vamos a ver ahora unos ejemplos. Para la determinación de los flujos de fondos, recordemos simplemente lo que ya habíamos visto en un video anterior, que un flujo de fondo armado como ciclos solapados. Habíamos tenido que se pagaba la materia prima, se paga la mano de obra, se vende el producto y más adelante se cobra. Se compra o se paga, en este caso, porque lo que va en el flujo de fondo es el pago, no la compra. Aquí eventualmente la compra podría estar en un momento anterior a este, que normalmente sería así. Entonces tenemos todos los flujos solapados, lo único que vamos a hacer de ahora en más, en las diapositivas que siguen, es ponerle cifras a esto y ver qué pasa con el capital de trabajo necesario ante variaciones en cualquiera de estos conceptos. Vamos, el ejercicio, el planteo no, ni vale la pena, hay una cantidad de 20 unidades, dice cuánto es el precio unitario, cuánto es el precio total, cuánto se gasta en mano de obra, etcétera, pero no es lo más relevante. Vamos a directamente ver el flujo de fondos, propiamente dicho, que en el primer momento lo que hacemos es erogar, ya sea la materia prima o el producto terminado, depende de qué tipo de empresa sea, en este caso dice materia prima, después pagamos al personal, después pagamos otros costos variables y algún otro,
también se vende y después logramos cobrar. Este tiempo que va desde la primera erogación hasta la última cobranza es lo que le habíamos llamado ciclo de efectivo, recordemos. En este caso, como la empresa tiene la posibilidad de seguir vendiendo o produciendo en este caso y vendiendo no tiene que esperar el cobro total para poder seguir, puede empezar en una quincena o en otro mes o lo que sea, el periodo que sea, en este caso son meses, la producción o la venta de otra tanda de productos. En este caso se van a ir solapando los flujos y lo que va a traer esto como consecuencia que no van a ser solo 330 pesos en este caso, que sería en el caso de que no hubiera flujos solapados, aquí gastaríamos o necesitaríamos 100 pesos al principio, 150 después, 50, 30, etcétera, hasta llegar a 330, que cuando lo cobramos volvemos a cero y después empezamos. El máximo sería 330 pesos, pero en este caso, como hay ciclos solapados, esto se va a ir seguramente más arriba. Vamos a ver el caso base, que sería con los datos del ejemplito de recién. Tenemos los gastos de materia prima, uno por cada periodo. La mano de obra empezaba en el periodo siguiente a razón de 150 pesos. Esto se continúa en el tiempo, ¿no? Acá está hecho el corte simplemente para ver qué pasa hasta el momento 5. Otros costos variables, la energía eléctrica y cualquier otro, tenemos el total de los egresos, da 100 pesos al principio y acá, si se fijan, no son 150 solo de mano de obra, sino que hay que agregarle los 100 de el segundo ciclo de materia prima y así sucesivamente. Aquí no solo la mano de obra va, la mano de obra del segundo y la materia prima del tercero y así sucesivamente. O sea, cada vez necesitamos más hasta llegar a 330 en este caso. Si nos fijamos, los flujos de fondos netos llegan a ser 330, pero lo que nos sirve acá, lo que necesitamos saber cuánto es lo que va a necesitar la empresa para llevar adelante este esquema, son 100 pesos en el periodo 1, 350 en el 2 porque se suman a los 250 del segundo periodo, 650 del tercero, 980 y de ahí ya se estabiliza porque estamos considerando los ingresos. Y recordemos que se estabiliza porque los ingresos lo estamos considerando a recupero de costos erogables. Si aquí pusiéramos el precio de venta, seguramente sería mayor de 330 y empezaría a disminuir la necesidad. Pero en este caso, lo estamos trabajando para ver si cierra considerando el recupero de los costos erogables solamente. En este caso, para este ejemplo base, el capital necesario es 980 pesos. Vamos a ver qué pasa ante si se mueve cualquiera de las variables que tenemos ahí. Entonces vemos que una primera alternativa, un ejemplo, que sería el ideal obviamente para muchos casos, conseguir un plazo de 30 días más de parte de nuestros proveedores. O sea que aquí está pintadito en amarillo el cambio con respecto a la situación original. ¿Qué pasaría? Habría un 100 pesos menos que en realidad se ve solo en el primer mes, porque los demás meses ya pasa a ser idénticos los flujos de fondo, pero en realidad repercute en que va a hacer falta 100 pesos menos de capital de dinero para capital de trabajo que en la situación original, porque en este caso coincide con el monto de la materia prima porque los proveedores nos dan 30 días más de plazo. Vamos a la segunda alternativa, que esta también sería excepcional, la ideal, digamos, vender de contado. ¿Quién no quisiera no tener cuentas por cobrar y cada vez que se hace la venta cobrarla? Entonces, la diferencia que va a haber con la situación original, que estos 330 que están acá en el momento 5 se van a adelantar un mes, van a estar acá, o sea que este flujo ya va a estar equilibrado en el momento 4 y no recién en el momento 5. El efecto que tiene es directamente el valor de una venta entera
de menos de necesidad de capital, de dinero para capital de trabajo. En lugar de 9,80 serán 6,50. Vamos a ver ahora las alternativas que son menos agradables. Que sea al revés. Nosotros otorgamos 30 días más de plazo a nuestros clientes. Esto sí es bueno para la competencia, o sea, en realidad la empresa es probable que después de esto logre vender más, pero una de las cosas que hay que tener presente es que el flujo ya no se va a equilibrar en el quinto mes, sino recién en el sexto. Y aquí va a necesitar un mes entero de ventas más de la necesidad que tenía en el momento, en la situación original. Esto es una cosa muy, muy difícil, digamos, y difícil de entender a veces por el empresario, sobre todo pequeño, que con el afán de incrementar las ventas, en algunos casos se ofrece más plazo a sus clientes, pero en realidad, si acá está hecho por supuesto con una simplificación, otorgamos 30 días, un mes entero, el efecto que tiene en las finanzas de la empresa es el de un mes entero de ventas. Porque acá son 330 pesos, no incide en nada, pero vamos a cualquier empresario chico o mediano que deje de tener de un día para otro un mes entero de venta. Es una cosa que puede llevar a crisis financieras gravísimas muchas veces. Vamos a otra, es una cosa que es común para nosotros, lamentablemente, en Argentina, que un ejemplo de que aumente la materia prima un 4% mensual y que en principio no lo podemos trasladar. O si lo trasladamos al precio de venta, lo trasladaremos desde la segunda cobranza, o sea que recién lo vamos a ver desde el mes 6 en adelante. En este caso, tenemos que también esto incide en un aumento del capital de trabajo necesario. Haciendo el corte al quinto mes, como igual que la otra vez, que los demás casos, llegamos a que necesitamos 1.022 pesos en lugar de 980, solo con un aumento de un 4% en uno de los componentes. Ni hablar si hay aumento de sueldos o de la energía, etcétera, y nosotros no lo podemos trasladar. O sea que el efecto traslación sería bajo, puede ser una cosa grosera, grave para la empresa. Y otro ejemplo, por ejemplo, yo le puse acá, no recibimos insumos en la segunda compra. Esto lamentablemente también a veces se suele dar la falta de provisión adecuada, ya sea porque es un producto importado o porque por alguna cuestión no se pudo. La empresa no solo que va a dejar de percibir por un mes entero, sino que además hay muchos gastos que los va a seguir teniendo. El personal probablemente lo tenga, la energía, los alquileres y otro tipo de gastos muy probablemente los tenga que seguir teniendo, o sea que esto no se va a equilibrar de la misma manera que en la situación original y también repercute negativamente en la necesidad de capital de trabajo. Como síntesis, conseguir plazo de los proveedores o descontarle plazos a nuestros clientes sin variar ningún otro de los componentes es lo mejor que nos puede pasar. El punto es que si le pedimos plazo de una manera crónica a los proveedores y de una manera crónica les exigimos a nuestros clientes, probablemente esto nos afecte a la hora de vender. En el caso de nuestros clientes se van a ir a un proveedor que les dé plazo y también podríamos llegar a tener algún problema con nuestros proveedores. O sea que hay que poner en la balanza cuáles son los pros y los contras de cada una de estas alternativas. Entonces vamos también a los distintos tipos de flujo de fondo que podemos verlo. El flujo de fondo es uno solo que lo vamos a ver, depende de qué es lo que queremos ver y qué campo, digamos, si lo vamos a ver de una manera global o no. Según el objeto de medición, llamémoslo, tenemos los flujos de fondo descontados o sin descontar. Cuando trabajamos con flujos de fondo descontados, recordemos que desde los ejercicios de capítulo 3, ya lo vimos cuando veíamos proyectos, solo que allá era a largo plazo, acá estamos en el corto, pero si trabajamos con flujos de fondo descontados, el objetivo es la determinación de Van y TIR.
¿Mm? Y cuando trabajamos con flujo de fondos sin descontar, que en muchos casos acá en el corto plazo se trabaja con flujo de fondos sin descontar, porque estamos en un plazo realmente acotado, semanalmente, no podemos estar haciendo los ajustes por inflación, el objetivo es determinar la liquidez de la empresa, o sea, lo que va a saltar, lo que va a denunciar un flujo de fondos sin descontar es cualquier momento que haya de superávit o de déficit transitorio. Y si es permanente puede ser o excelente o gravísimo, depende de qué lado se dé. Pero normalmente cuando es transitorio, esta es la manera de saberlo. Y según el campo de medición, le llamamos así, puede ser marginal o parcial o total o global, cuando hablamos de toda la empresa. Ahora vemos un par de ideas, digamos, o de datos de cómo se construyen los flujos de fondos o un presupuesto de caja. Y vamos a ver en esta pantalla respecto de los ingresos y en la siguiente respecto de los egresos. Con respecto a los ingresos, básicamente es un pronóstico de venta. Así como habíamos dicho que el flujo de fondo es un pronóstico de todos los ingresos en pesos y de las salidas en pesos que vamos a tener en determinados periodos, empieza claramente o fácil de entender con un pronóstico de ventas, que en muchos casos es la variable crítica, pero de acuerdo a toda la información que tenga la empresa, vamos a hacer el pronóstico de venta. La determinación del precio también que podemos venderlo, ¿no? La determinación del cobro de esas ventas y estimar si lo vamos a poder hacer de contado, si tenemos que dar crédito, de qué manera lo vamos a dar, si vamos a dar cuotas, si pedimos entregas iniciales, etcétera. Toda una planificación que después se va a volcar en los pesos que van a ser los flujos de fondos de ingresos en este caso. Tener en cuenta también si nuestro producto es estacional, si estamos viviendo recesión o crecimiento económico, etcétera, y cualquier otro ingreso que se pueda dar. También meterlo, no necesariamente por la venta de productos, pero si tenemos bienes de uso ocioso, también pueden incidir en la liquidez futura de la empresa. Si vamos a cobrar o no intereses, que eso también puede calzar en la parte de determinación del cobro. Y con respecto a los egresos, también es elaboración del plan de operaciones comerciales que vayamos a hacer, porque de acuerdo a cuánto pensaremos producir o vender, también va a estar absolutamente ligado a las erogaciones que vamos a tener, porque la mayoría de los costos o muchos de nuestros costos son variables. Elaborar los presupuestos de mano de obra, de materia prima, de gastos generales, de alquileres, etcétera. Hay muchos gastos en los que hay que tener presente y no necesariamente se van a mover con las mismas variables. Hacer el presupuesto también de los impuestos, tasas, los dividendos eventualmente que pueda llegar a distribuir la empresa y determinar también cuándo se va a pagar cualquiera de estas cosas, porque ya hablando, la mano de obra es la más inflexible probablemente, porque todos los meses tiene que pagarse, pero la materia prima, otro tipo de gasto, bueno, esto se puede manejar, son bastante inflexibles, pero habría que analizar cada uno de los casos. En este caso, también los impuestos deberían ser inflexibles, lo que probablemente los dividendos sí sea una variable a poder considerar que se deben erogar, pero probablemente depende de las necesidades que tenga, la empresa puede distribuirse antes o después. Ahora veamos qué se hace cuando a través de un flujo de fondos se detectan déficits o superávits. Primero, cuando hay déficit hay que tratar de acelerar un poquito la cobranza y demorar lo más posible los pagos. Esto que dice regla general es fácil decirlo, pero en la marcha hay que verlo, porque es muy difícil acelerar la cobranza de nuestros clientes porque cada uno tiene sus problemas financieros y lo mismo que demorar el pago a los proveedores puede llegar a traer inconvenientes no deseados. Incrementar cualquier ingreso y disminuir los ingresos por cualquier vía, cambiar las políticas de venta, ver si tenemos, por ejemplo, comisiones por cobranza, tratar de eliminarlas o disminuirlas, acortar los plazos de los créditos,
renegociar las deudas si es que fuera necesario. Y por lo último, llegar a solicitar financiamiento externo. En el caso de los superávit, aquí tenemos que ver básicamente si son transitorios, como deberían darse casi seguramente, porque es muy fluctuante el capital de trabajo, lo más líquido, lo más móvil que hay en la empresa. Cuando detectamos superávit transitorio, hay que colocarlos en valores negociables. Para nosotros, un plazo fijo. Si detectamos que, por ejemplo, en el mes de abril tenemos un superávit, pero en junio se viene el pago del impuesto a las ganancias, por ejemplo, o algún otro, una compra de un inmueble o de una máquina que haya hecho la empresa, y no tenemos, bueno, probablemente la colocación de ese dinero en alguna fuente que genere intereses puede llegar a aliviar un poquito más en el momento en que haga falta el dinero. En el caso de que sean permanentes los superávit, lo que hay que hacer es o realizar nuevas inversiones y si no sacarlos de la empresa, distribuirlos y no dejarlos en la empresa que tenga un monto de dinero sin ningún tipo de utilidad. En este caso, las ventajas de los flujos de fondos sin descontar, ya lo habíamos adelantado un poquito, pero es básicamente la determinación de las futuras necesidades de fondos, ayudar a planificar la forma de financiar esas necesidades, determinar los montos, planificar los pagos en general, porque de acuerdo a cuando veamos en el flujo de fondos proyectado qué es lo que cuándo se van a dar los de superávit o los déficit, podemos llegar a planificar los pagos en general de la empresa. Podemos ajustar los sistemas de ventas y cobranza, efectuar control de ingresos, son todas cosas que son enumeraciones, pero en realidad son todas absolutamente lógicas y fáciles de entender. Planificar de los destinos de los superávit que pueda tener la empresa y obviamente también ayuda a tener un conocimiento acabado de nuestra empresa. En este caso, el presupuesto de caja, el flujo de fondo, forma parte de otra cosa mayor que se llama un sistema presupuestario integral. Simplemente lo vamos a enumerar, no más que un sistema presupuestario integral está formado por los flujos de fondo, que es lo que acabamos de ver, sin descontar en este caso cuadros de resultados proyectados, balances proyectados y cuadros de origen y aplicación de fondos proyectados. O sea, toda una proyección de balance y de estado de resultados para el futuro que incluya los flujos de fondo. En este caso, bueno, suspendemos por ahora para que no se haga tan largo el video y ya retomamos con otro para terminar esta unidad.